vamos a responder también. Hay muchas personas que hoy están sirviendo a Dios y quieren realmente, hermanos, ser instrumento en la mano del Señor. Bueno, primero quiero decirles en esta oportunidad, tienes que tener en cuenta que todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Todo aquel que confiesa, ¿verdad?, a Cristo en su vida, todo aquel que ha recibido a Jesucristo en su corazón, pues ha sido llamado a predicar la palabra del Señor. Recuerda, es un llamado personal. Cuando hablamos del llamado al ministerio es otra cosa, porque el llamado al ministerio es algo ya más personal, es un trato ya con Dios en la cual uno es y se deja usar por Dios en cierta área de su vida. Ejemplo, Dios puede haber llamado a ti para que tú seas un intercesor. Dios te puede llamar de repente para que seas una persona que ayudes a invertir en la obra del Señor, como empresario, como emprendedor. O sea, en uno de los llamados también que vemos, sea como el pastor, evangelista, profeta, ¿verdad?, apóstol y todo ello. Entonces, el llamado que Dios nos hace, hermanos, hoy en este tiempo debemos tener en cuenta que tenemos todos un llamado personal de parte de Dios a predicar la palabra del Señor. Pero si tú piensas, o porque muchos piensan porque sirven en el pastorado o en el evangelismo o en un ministerio de alabanza, piensa que ese ministerio es el mayor y ahí Dios responde más. No, son llamados especiales. Pero todo tiene su lugar, todo tiene su orden, todo tiene su tiempo. Por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés, hubo un sucesor de Moisés, ¿verdad? ¿Quién fue ese Moisés? Josué. Y así cuando Dios llamó a Pablo, habían discípulos, Timoteo, Tito y muchos de ellos. Entonces, pero siempre vemos el orden, siempre vemos la sujeción. Nunca, incluso hablando con Jesucristo, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Él como maestro tuvo discípulos, 12. Entonces, siempre estuvieron los 12 ahí. Entonces, ese es el orden. En caso que tú sientas un llamado más profundo, un llamado donde va a ser más fluido, donde tú sientes de parte de Dios que es un llamamiento, ¿verdad? Un llamamiento pues ya personal a servirle, ¿verdad? Ya sea en la enseñanza, en la consejería y algo más, porque hay gente también, hermanos, que invierte en el Señor, que es un ministerio, ¿verdad?, que es personal. Entonces tú lo puedes hacer, pero recuerda, siempre tiene que haber una obediencia, siempre tiene que haber una sujeción, siempre tiene que haber el respaldo de un hombre de Dios que te está enseñando. Recuerda que en la Biblia hubieron hombres, y Pablo lo dice, no voy a mencionar los nombres, y ahora en otra oportunidad esto es un consejo, donde incluso entrega a Satanás por cuanto fueron rebeldes, por cuanto fueron desobedientes. Entonces, una persona para que Dios lo pueda utilizar o pueda ser de bendición mañana, ¿verdad?, hacia los demás hermanos, todo empieza por la obediencia. Si hay una persona que estuvo siendo instruida y se apartó y se perdió, bueno, la Biblia dice que ese es el hijo del pecado. Y ustedes saben quién fue el que se perdió, fue Judas Iscariote. Entonces, la Biblia enseña, es muy importante, hermano, empezar en la obediencia, la sujeción. Y si más adelante tú sientes un llamado de parte del Señor, pues Dios respaldará tu llamado. Así es que, en otras palabras, es muy importante la sumisión, el ser sumiso. Eso se llama humildad. Cuando hay humildad en el corazón, hermanos, se siente, se ve, es notorio y eso provoca avivamiento. Así es que ya sabes, fue un consejo de la palabra del Señor. Bendiciones, volvemos pronto.